Bueno, bienvenidos a este nuevo video sobre cálculo de volúmenes. Nosotros somos el grupo número 3 conformado por Andrés Paladines, Cristian Quiñones y mi persona, Carlos Narváez. Y como había mencionado, este video va a ser sobre cálculo de volúmenes y es un trabajo relacionado al proyecto de carreteras número 2 de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué serían los volúmenes. Primero, se basan en la planificación meticulosa de movimientos de tierra, tanto cortes como rellenos. También constituye un eje estratégico en la ejecución de la obra de infraestructura en lo que serían las carreteras, que condicionan su rentabilidad, plazo de entrega y además los impactos ambientales. Y dentro de eso tenemos tres puntos importantes. El primero sería el diseño transversal, el cual nos da volúmenes de excavación, que serían los cortes o retiros de estratos geológicos. Y aparte tenemos volúmenes de reemplazo de suelos o lo que vendría a ser rellenos, que nos ayuda a estabilizar lo que sería el terreno para la carretera. Luego tenemos las metodologías. En este caso sería la modelización digital con software especializado, que en el caso de este proyecto se utilizará el Civil 3D. Y también tenemos, por último pero no menos importante, las normativas, que en este caso sería la MOP, la cual nos da márgenes de seguridad y valores establecidos por la misma, que es actualmente vigente en el Ecuador, la normativa MOP. Bueno, ahora entramos en las variantes de secciones que tendríamos. La primera sería un terreno a excavar o corte, que sería cuando la superficie natural supera la altura fijada en el proyecto vial. Y esto es necesario retirar el material para poder conformar la vía al nivel requerido dentro del proyecto. Luego tenemos el terreno a rellenar o relleno. Esto pasaría si el relleno existente se encuentra por debajo de la cota proyectada para la carretera que se desea construir y se debe incorporar tierra u otros materiales para alcanzar el nivel deseado de la carretera. Y luego tenemos la sección combinada, que vendría a ser la mixta, que serían zonas donde la topografía presenta desniveles, así como también tenemos cotas en las cuales el terreno natural está por encima del terreno del proyecto o viceversa. Y bueno, finalmente, luego de las secciones, llegamos a lo que vendrían a ser los tipos de volúmenes. El primero que contamos sería el método del prismoide, que bueno, se emplea este procedimiento cuando las secciones transversales a lo largo del tramo son semejantes y el cambio entre ellas es uniforme. Y luego tenemos el método del tronco de pirámide. Se utiliza cuando existe una transición de curva o no lineal entre dos secciones, permitiendo una mayor precisión en el cálculo de volumen. Y finalmente tenemos un caso especial de lo que vendría a ser el método de tronco de pirámide, y bueno, este caso especial se conoce como piramoide. Y bueno, tenemos que este modelo resulta adecuado cuando una de las secciones termina en un punto o un vértice, o de otra manera de decirlo, es cuando una de las áreas es nula. Esto vendría a pasar cuando tenemos una área mixta y a una distancia de 20 metros o superior o menor tenemos una área en corte. Eso significaría que para hacer el cálculo de volúmenes solo tendríamos eh, corte en el área que tenemos corte, y en el relleno solo podríamos utilizar para el método del tronco de pirámide el área que sacamos para corte, y la del relleno tendríamos que utilizarla por el método de pirámide. Bueno, yo les voy a explicar acerca del cálculo manual de volúmenes para carreteras, específicamente usando dos secciones transversales. Aunque hoy en día utilizamos software como el de Civil 3D, es muy importante entender el proceso manual, ya que nos permite verificar resultados o trabajar en situaciones donde no hay acceso a herramientas digitales. Y bueno, en este apartado vamos a ver cómo se aplican las fórmulas según la forma del volumen que se genere entre dos estaciones. Y luego resolveremos un ejemplo práctico que involucra tanto una sección de relleno como una sección de mixta de corte y relleno. Y bueno, comprender este procedimiento no solo fortalece nuestra base técnica, sino que también nos ayuda a interpretar correctamente los planos de proyecto y los reportes de ubicaciones. Para calcular los volúmenes entre dos secciones transversales de una carretera, usamos aproximaciones geométricas que representan el terreno entre estaciones consecutivas. Las tres figuras más comunes son el prismoide, que se utiliza cuando ambas secciones tienen el mismo tipo de material, o únicamente tiene corte o únicamente tiene relleno. Y la forma del terreno entre ambas también es regular. Y bueno, su fórmula es la suma de ambas áreas dividido para 2 multiplicado por la longitud. Y bueno, el segundo caso es el tronco de pirámide, también conocido como pirámide completo. Este es más preciso que la del prismoide y se usa cuando hay variaciones importantes en las áreas entre estaciones. Su fórmula es la longitud dividido para 3 multiplicado para la suma de las áreas más la raíz cuadrada de la multiplicación de las áreas. Y bueno, esta es una de las que vamos a ocupar en el ejemplo, junto con la del caso 3, que es el piramoide, o también llamada pirámide completa. Esta se aplica cuando una de las áreas es cero, es decir, cuando el volumen parte desde un extremo del terreno y llega hasta una sección con área conocida.
Su fórmula es área por longitud dividido para 3. Ahora vamos con los datos. Vamos a trabajar entre las estaciones 6960 y 6980. Por lo tanto, la distancia o longitud entre secciones es de 20 metros. En la primera estación tenemos una sección de puro relleno con un área de 65.325 metros cuadrados. En la estación 2 o el área 2 tenemos una sección mixta con un área de corte de 1.458 metros cuadrados y un área de relleno de 20.016 metros cuadrados. Estos datos nos permiten calcular las fórmulas para cada parte por separado. Una vez tenemos identificadas las áreas en cada estación y sabemos la distancia entre ellas, aplicamos las fórmulas según el tipo de sección. En este caso trabajamos entre las estaciones 6960 y 6980 separadas por 20 metros. Como ya vimos en los datos, en la primera estación solo hay de relleno, mientras que en la segunda hay una sección mixta, con parte de corte y parte de relleno. Para calcular el volumen total dividimos el proceso en dos partes. Primero el volumen de relleno y luego el de corte. El relleno se calcula usando la fórmula del tronco de pirámide, ya que en ambas estaciones hay área de relleno. Esto nos permite obtener un volumen más representativo de la transición entre ambas secciones. El corte, en cambio, solo existe en una de las dos estaciones. En este caso se comporta como una pirámide completa. Así que usamos la fórmula del piramoide, que parte desde cero y llega al área conocida. El resultado final nos da un volumen de relleno de aproximadamente 784.404 metros cúbicos y uno de corte de 9.723 metros cúbicos. Esto nos permite saber cuánto material debemos mover en cada tramo y tomar decisiones más precisas en obra. Bien, una vez ha sido explicado el cálculo manual, yo procederé a explicar el proceso de realización de estos cálculos a través del software Civil 3D. Para un correcto desarrollo hemos creído conveniente plantear un checklist paso a paso en el cual detallaremos los elementos o los ítems a desarrollar para el cumplimiento de estos cálculos dentro del software. A saber, primero tendremos que hacer un reconteo de los elementos previos que hemos tenido, el ensamblaje, revisaremos también el corredor y posteriormente veremos un análisis de visibilidad, líneas de muestreo y finalmente el movimiento de tierras. Bien, dentro de la parte de elementos previos, haremos un reconteo tomando en cuenta todo el diseño horizontal creado el semestre pasado. Haremos uso de los sobreanchos que hemos creado también. Usaremos de igual manera el perfil longitudinal de terreno natural y asimismo también el diseño vertical que hemos hecho durante clases. Bien, la parte del ensamblaje la entenderemos como una representación 2D de una sección típica, la cual se replicará a lo largo de todo el alineamiento según el nivel de detalle requiera. Puede ser 5, 10, 20 metros, como lo digo, según el nivel de detalle lo requiera. Y haremos este caso en esta situación de dos documentos, como es el informe según la prefectura de Loja y la tabla de valores recomendados según la MOP. Y finalmente podemos ver en la parte inferior derecha la representación de nuestra sección tipo. Ahora por parte del corredor la entenderemos como una representación en 3D que recaba el alineamiento, un perfil y el ensamble que hemos generado. Para eso podemos ver los valores que se le han asignado en la interfaz en la parte de la izquierda y lo que nos arroja el civil una vez ejecutemos esta orden. Es importante también para la viabilidad del proyecto analizar la visibilidad, por ello dentro del Civil también nos facilita esto. Dentro de la interfase superior o central podemos ver que se le ha asignado un valor de 70, esto sería para la distancia de frenado, y pondríamos 415 según la norma para la distancia de rebasamiento. Podemos ver en la configuración gráfica que son esas líneas las que nos va a trazar el civil y podemos ver un ejemplo de el reporte que nos generará en formato TXT o CSV en donde se constata de que no viola nuestro diseño. Las líneas de muestreo podremos definirlas como líneas perpendiculares a lo largo de todo el alineamiento, las cuales, en conjunción con la información de superficie que nosotros le otorguemos, nos arrojarán secciones de corte y relleno a lo largo de todo el alineamiento según el caso lo requiera. En este caso hemos dejado para secciones rectas cada 20 metros y en secciones curvas cada 10 metros. Finalmente, para el movimiento de tierras podemos ver que el Civil 3D nos arroja un cálculo de áreas muy preciso, el cual abscisa con abscisa siguiente podremos hacer el cálculo de volúmenes y en la parte de la derecha podremos ver estipulado el cálculo de volúmenes acumulados, el cual se irá sobreponiendo según vayan avanzando las abscisas. Finalmente, agradecemos por la atención prestada y asimismo esperamos que haya sido de manera agradable, tanto como informativa.